de la Villa Cis. El congresista Michael Urtecho no solo les habría recortado el sueldo mes a mes a sus ex empleados del Parlamento, todo parece indicar que este modus operandi también lo habría replicado en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, un organismo que, si bien depende del Ministerio de la Mujer, Urtecho habría manejado gracias a que autoridades del gobierno pasado le habrían confiado indirectamente la supervisión administrativa y hasta política de esta entidad, según lo denuncia su expresidenta Jane Cosar Camacho. Usaba el tema de influencias para colocar al personal, usurpación de funciones porque no le competía nombrar al cuadro de asignación de personal. Es una estructura interna de una institución, ¿no? Es como que ahora un congresista quiera disponer la estructura orgánica, el cuadro de asignación personal de un ministerio. Es absolutamente aberrante, ¿no? No puede. ¿Pero ocurrió? Él me mandó la asignación a través de María Victoria. Eso es un tema de usurpación de funciones. Él no puede atribuirse una función que le compete al presidente de CONADIS, al presidente de una institución y a su equipo técnico. Jane Cosar perdió la visión a los 20 años debido a una enfermedad degenerativa llamada retinitis pigmentosa. Pero esto no le impidió formar un hogar y terminar su carrera de Derecho y hasta obtener un doctorado. Fueron precisamente sus méritos académicos los que la llevaron a trabajar primero en la Comisión de Discapacidad del Congreso, a cargo de Michael Urtecho, y luego, en el 2008, ser nombrada presidenta del CONADIS, la institución del Estado que se encarga de mejorar la calidad de vida de los casi 3 millones de discapacitados de todo el Perú. Jane Cosar asegura que apenas 2 días después de asumir el cargo, Michael Urtecho, congresista entonces por las filas de Renovación, entró a tallar. A mí me lo pidió una vez, me pareció sospechoso, cuando entré en CONADIS, algo del 10%, que yo le dije que no, lo iba a dar. ¿Qué le dijo exactamente? ¿Me puede recordar? Que tenía que dar 10% al partido. Y yo aquel entonces tenía amigos apristas muy buenos, y le pregunté, ¿es verdad que cuando uno está en un cargo público, funcional, tiene que dar 10%? Si tú eres aprista, a tu partido y con boleta, creo que era con documento y con un recibo, pero era por tu propia voluntad, no porque te obligaba el partido. Pero Urtecho no tenía por qué pedirte a ti, me dijeron, yo no era aprista. Ella afirma que el congresista Michael Urtecho le pidió el 10% de su sueldo, que ascendía en ese momento a 11.000 soles, y que además le propuso hasta la fórmula para recuperar ese porcentaje que él exigía desembolsar cada mes a su favor. Me decía que lo podía recuperar a través de los viáticos. Eso me comentó. O sea, sabía perfectamente cómo se manejaba. Cómo usted le estaba recomendando cómo poder justificar ese faltante en mi sueldo. Jane Cosar asegura que como se negó a entregarle a Michael Urtecho parte de su sueldo, este en represalia la amenazó con destituirla del cargo, pese a no ser parte de esa institución. Sin embargo, 4 meses después, el 2 de octubre de 2008, se cumplió la advertencia. Pero antes de que esto ocurriera, Jane Cosar descubrió todas las irregularidades y atropellos que se cometían al interior del CONADIS en desmedro de los discapacitados. Todos estos actos de corrupción los denunció ante la Comisión de Ética del Congreso, presidida en aquel entonces por Elizabeth León. Siendo ella la presidenta del CONADIS, es decir, la máxima autoridad de esa entidad, fue impedida de ingresar al almacén del CONADIS para hacer un inventario de todas las donaciones que recibían y que debían ser canalizadas a los discapacitados con menos recursos. Pero a mí lo que más me sorprende, y hasta ahora lo recuerdo como una pesadilla, que cuando ingresé se negaron, así, como lo expliqué hace un momento, a darme la llave del almacén. Y cuando lo abrí, me dio mucho dolor ver cosas que se estaban malogrando. No me acuerdo si había medicamentos, no me acuerdo qué había, pero era triste. Porque esto está en el Callao, no se podía disponer de una donación si el señor Urtecho no lo decía. Y tú ves ahí que se iba a Trujillo. La mayoría de las donaciones iba a Trujillo. Bueno, cuando yo ingresé, mira ahí el documento, por favor, ¿puedes leerlo? ¿Qué porcentaje de la silla de ruedas iba a Trujillo? Sí, la Libertad, básicamente. ¿Qué porcentaje? Creo que todo. Todo, HP, todo es en la Libertad. Hasta la zona donde él podía tener réditos políticos, ¿verdad? Según su testimonio, fue María Victoria Alcedo Valderrama, exdirectora de Promoción y Desarrollo del CONADIS, quien por orden de Michael Urtecho le prohibió el ingreso. Luego de entrar prácticamente a la fuerza al almacén, la entonces presidenta del CONADIS no solo descubrió el deterioro de las donaciones, sino que en este lugar reinaba la informalidad, por no decir la ilegalidad.
Según estos documentos, en este almacén de propiedad del CONADIS funcionaban 2 empresas privadas sin convenio alguno con el Estado. Ambas compañías habrían utilizado indebidamente los ambientes físicos, el mobiliario y hasta la línea telefónica de esta entidad. Las empresas Future Class, Producción Servicios Integrales, así como Pastry Shop, operaban clandestinamente al interior del CONADIS. Según la página de la SUNAT, Future Class tenía como domicilio comercial la dirección del almacén de CONADIS. Eso es aberrante, que en instalaciones, dependencias del Estado, funcionen empresas privadas, sin convenio, sin contrato. Según Jane Cosar, el congresista Michael Urtecho no solo controlaba las donaciones, también tenía injerencia en otras áreas de esa institución, con el consentimiento de las entonces autoridades del Ministerio de la Mujer, a las que ella les había informado oportunamente. Me mandó un cuadro de asignación de personal, ahí lo puedes leer desde el Congreso, desde su correo electrónico, que ella remitía que era el congresista Michael quien se lo había remitido. Y como tú sabrás, y toda la gente que trabaja en el sector público, el cuadro de asignación de personal es el trabajo que corresponde al presidente y a un equipo técnico profesional para designar. No puede un congresista disponer qué personas tienen que componer una entidad pública, ¿no? Y en aquel entonces el CONADIS tenía la calidad de organismo público descentralizado, era casi como una como un viceministerio. Entonces eran muchas irregularidades. A mí me llamaba constantemente para querer a través mío poder controlar el CONADIS, ¿no? A través de este correo electrónico quedó perennizada la intromisión del congresista Michael Urtecho en la estructura orgánica del CONADIS. Aquí vemos que el 12 de junio de 2008, la entonces funcionaria María Alcedo le envió a la presidenta James Cosar un mail en el que le decía textualmente: Doctora Jane, le adjunto al presente la estructura orgánica para su revisión y coordinación con el ingeniero Michael, en alusión a Michael Urtecho. Atentamente, licenciada María Victoria. Su instinto clarividente le permitió descubrir también que su entonces secretaria, Mariana Jenny Carranza Veneros, nombrada por el propio Michael Urtecho, le informaba a escondidas al congresista sobre la agenda diaria de actividades que ella realizaba. Junto con su escaso personal de confianza, Jane Cosar logró detectar los correos electrónicos que Mariana Carranza intercambiaba permanentemente con el congresista Michael Urtecho, un hombre supuestamente ajeno a esa entidad. Dice el correo enviado desde la dirección electrónica de Mariana Carranza, majekb-127@hotmail.com a murtecho@congreso.gov.pe. Ingeniero, buenos días. Le informaré las actividades que se realizaron el día de ayer. En la mañana tuvieron una reunión con el doctor Guillermo Vega y fue la presentación de ellas ante todo el personal. En la tarde fue la reunión con la viceministra para que la doctora salga por resolución y gane 5.000 soles. Después vinieron a visitarlas para felicitar y pedirles apoyo a Antonio Salazar, Rodolfo Aguirre y Claudia Vela. También la visitó su papá y está realizando 2 dispensas dejando temporalmente los descargos que tenía anteriormente. Es todo cuanto tengo que informarle. Dice además, Sandra no es de confianza, en alusión a alguna funcionaria. Se despide, que Dios lo bendiga, ingeniero, estamos en contacto. Firma Mariana Carranza. O sea, ya es demencial que la secretaria le mande mi agenda, ¿no? Que va a salir ahí, que va a salir a tal lugar, que hasta le visitó a mi papá, que tengo un evento en tal lugar, toda mi agenda. Él tenía que tener el control del CONADIS, de todo. ¿Y usted en su momento no se quejó con alguna autoridad del Ministerio de la Mujer? Ahí estaban las cartas. Pero además de las cartas, sí, pidió entrevistas, claro que sí, ¿no? Personales. Sí. Por eso. ¿A quién le pidió, se acuerda? A las personas que ahí están. ¿A los viceministros, ministra? A los viceministros. Viceministros. No a la ministra. Por esas coincidencias del destino, Mariana Carranza Veneros es nada menos que hija de Marciolina Veneros Carranza, quien figura junto a la esposa del congresista Michael Urtecho como miembro del directorio de la ONG propietaria del Policlínico Jesús de Nazaret que funciona en Trujillo. Yo no voy a entrar en detalles, recuerdo de muchas cosas, recuerdo como lo debe recordar la doctora Jen, pero... Acá tengo varios correos donde tú le escribes al señor y pones acá, firmas tú atentamente Mariana Carranza de tu correo, incluso te lo puedo leer, si tú lo reconoces. Ya, te voy a decir algo solamente resumida. Yo sí conozco al señor Urtecho y quiero recalcar que yo no dudo de él, de su honorabilidad de él. Eso sí, te lo voy a recalcar, ¿ya? Otra cosa, yo trabajé solamente un mes en el CONADIS. Según Jane Cosar,
A ella no fue la única funcionaria del CONADIS a la que el congresista Michael Urtecho le habría pedido parte de su sueldo. La gente está asustada, la gente tenía miedo. ¿Pero la gente pagaba cupos o le recortaban su sueldo? No lo sé. A mí me dijo un compañero, que yo no puedo rolar el nombre, espero que después de todo esto tenga el valor y el poder decirlo, ¿no? Porque nosotros a esta persona lo respetamos mucho, el colectivo de personas con discapacidad, porque es una persona que tiene mucha experiencia y trayectoria y activismo en este movimiento de discapacidad. Me comentó que sí la recortaba, que le pedía la tarjeta y que cobraban y le daban el sueldo que creía que el congresista consideraba pertinente. Actualmente el CONADIS trabaja de manera distinta a como funcionó con el gobierno anterior, y el testimonio de esta mujer resulta muy valioso porque fue ella quien desde agosto de 2008 advirtió sobre la conducta del congresista Michael Urtecho, no solo ante la Comisión de Ética del Congreso, sino ante la entonces viceministra de la Mujer, Dolores Tazaico, a quien se lo dijo personalmente, tal como se señala en esta carta del 28 de agosto de 2008. También tiene oficios que acreditan que le informó sobre lo que ocurría en CONADIS a la entonces ministra de la Mujer, Susana Pinilla. Intentamos comunicarnos telefónicamente con la exministra de la Mujer, Susana Pinilla, quien reside en Panamá, y también recoger el testimonio de la ex viceministra Dolores Tazaico, pero no lo conseguimos. A pesar de las amenazas que asegura Jane Cosar haber recibido por parte del congresista Michael Urtecho, no se quedó callada ante un Congreso y funcionarios públicos que prefirieron hacerse los ciegos y sordos cuando ella presentó sus denuncias. Usted habla de amenazas, ¿la amenazó alguna vez? En aquel entonces sí. ¿Qué le dijo exactamente? ¿Se acuerda? Sí, te decía que me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Qué te pasa? ¿No? Cosas así. Además, si ya hay un tema de aquel entonces, no me acuerdo cuál fue el celular, incluso el celular que usaba, y si hace 5 años se puede un reportaje de la línea que yo usaba, puede haber, ¿no? Hay un reportaje de llamadas. Reporte de llamadas. Claro, puede. Hasta domingo me llamaba. ¿Y qué le decía? Eso, de qué estás haciendo, qué te pasa, porque no, supuestamente yo no escuchaba las órdenes que él mandaba a través de sus personas, de su personal, ¿no? Actualmente, Jane Cosar trabaja en el área de gabinete social del Ministerio de la Mujer y diariamente la acompaña Cabi, su perra guía, quien desde hace 3 años le ha dado más independencia y seguridad de la que ya tenía. Jane Cosar ha demostrado tener la claridad y valentía suficientes como para haber dejado todos los pasos dados por escrito y hoy dar la cara, a pesar del temor, frente al abuso de un político que habría intentado a toda costa que ella sea invisible.